de lo que Dios ha estado haciendo conmigo, algunas cosas, porque me gusta darme a conocer, ¿no? A veces llegas a un sitio y es como, ¿quién es esta chica? ¿Qué hace aquí? Con este acento norteño, tan castellano. Tengo 25 años, recién cumpliditos, el 1 de mayo los cumplí. Todavía me cuesta, ¿sabéis cuando tienes esa fase de asimilación? Que todavía, cuando te preguntan la edad, dices 25. Y es asombroso cuando, con la no mucha edad que tengo, puedes mirar hacia atrás y ver lo que Dios ha hecho ya, hasta ahora, ¿no? Y Dios me ha enseñado a medir mi vida y lo que Él ha estado haciendo conmigo, no tanto por éxitos o fracasos, sino como un constante proceso delante de Él, ¿no? Y darme cuenta de que cuando uno está muy, muy atado a Dios, cerquita de Él, conectado con Él, todo tiene un propósito y todo cumple su propósito. Y yo, como muchos de vosotros, ¿cuántos aquí tenéis 25 o menos de 25 años? Un grupito. ¿Y el resto tenéis, cuántos tenéis más de 25? ¿Alguno no ha levantado la mano? Yo he vivido una vida muy cerquita de Dios. Yo nací en una familia cristiana. Mis papás son pastores. ¿Hay aquí algún hijo de pastor también? Por aquí alguno. Y a veces me he sentido la excepción porque hay personas que han vivido el ser hijo de pastor como algo complicado, como algo difícil, como una tortura. Y la verdad es que para mí ha sido un tremendo privilegio, ¿no? Para mí siempre fue un honor estar cerca de mis padres, que además eran mis pastores y son mis pastores. Y fue, yo creo que fue la gracia de Dios, ¿no? Lo que les ayudó a ellos y a nosotras. Yo tengo una hermana que tiene 29 años y se casa el año que viene. Y para mí siempre fue una bendición, ¿no? Y crecí muy, muy cerquita de ellos y conociendo la palabra de Dios. La verdad es que puedo decir que no recuerdo una etapa concreta en mi vida donde yo haya estado separada de Dios, ¿no? Yo recuerdo por mucho tiempo cuando nos animaban a contar nuestro testimonio, nos animaban a contar lo que Dios había hecho y estaba haciendo en nuestra vida. Y yo me acuerdo que yo siempre tenía el síndrome de no tengo testimonio, ¿no? De no, es que yo, ¿sabes? Como no he estado en las drogas, ni nada, ni he matado a nadie, pues es que no tengo testimonio. Hasta que Dios empezó a cambiar el concepto de lo que es un testimonio y tu vida es un testimonio, ¿no? Tú eres el testimonio y realmente Dios me hizo entender que hoy más que nunca necesitamos también esos testimonios de yo siempre he amado a Dios, Dios siempre fue suficiente, no necesité de otra cosa, ni siquiera necesité probar otra cosa, porque ya probé lo mejor. ¿Para qué necesito probar otra cosa, no? Y Dios empezó a cambiar ese concepto en mí y empecé a abrazar mi testimonio, ¿no? Y darme cuenta que era tan poderoso como cualquier otro testimonio, ¿no? El decir, Dios siempre fue suficiente. Y no quiere decir que en nuestra relación con Dios podamos tener altos y bajos y momentos y épocas de preguntas, de conversaciones con Dios, de incluso dudas, pero siempre mi fe se mantuvo en alza, ¿no? Pero sí que es verdad que hubo un tiempo en mi vida en el que sí, yo amaba a Dios, siempre creí en Dios, en mi instituto todos sabían que era cristiana, pero realmente vivía una vida bastante equilibrada, una vida, yo es como yo lo describo. Llegué a un momento en mi vida en el que caí en un equilibrio. Y aparentemente cuando escuchamos la palabra equilibrio nos suena como algo positivo, ¿no? Cuando pensamos en equilibrio nos suena como estabilidad, como balance. Pero muchas veces el equilibrio en el asunto espiritual y en Dios es muy peligroso. Porque para mí el equilibrio significó una comodidad. Yo estaba cómoda en donde estaba. Yo creía en Dios, Dios creía en mí, me portaba bien, no hacía nada muy arriesgado que pudiera amenazar al enemigo o no se fuera a levantar contra mí.
O sea, vivía en una especie de hipocresía disfrazada, porque sí, yo amaba a Dios y no es que tuviera una vida pecaminosa moralmente delante de Él, pero había decidido ser normal en un sentido, ¿no? Y eso me llevó a un punto en mi vida en el que ahí empezaron una serie de dudas, porque yo he sido siempre una persona un poco radical y siempre he sido una persona como o todo o nada. Y llegó un momento en el que entré en una apatía conmigo misma de decir, yo no quiero seguir así, o sea, yo no quiero vivir una vida de pasar por la vida así como flotando y entonces me voy y ha sido todo. Y esa fue la historia de Débora Romo, una chica cristiana. Entonces ni siquiera veía el efecto que mi vida hacía en los demás, o estaba en la escuela, sí, todo el mundo sabía que era cristiana y pues muy bien, guay, ¿sabes? No había un efecto en mi vida, ni un efecto sobre otros. Entonces llegué a un momento en el que entré en esta amenaza del equilibrio y yo empecé a buscar de Dios desesperadamente porque yo quería salir como fuera de ese equilibrio. Y fue una lucha de comodidad, ¿no? ¿Y cuántas veces hemos escuchado en otras predicaciones o en otros momentos estas palabras de sal de tu comodidad, sal de confort, sal de lo que es lo normal? Pero qué difícil es a veces ponerlo en práctica, ¿no? Y qué difícil es a veces romper con la barrera de lo correcto, del equilibrio, de lo fácil, ¿no? Y yo recuerdo que mi oración empezó a ser, Dios, esta era mi única oración, yo siempre decía, Dios, quiero más, quiero más, quiero más. Llegó un punto en mi vida en el que lo que yo había conocido hasta ahora no era suficiente. Era como, sí, Dios, yo sé que tú enviaste a Jesús en la cruz y yo sé que Él murió por mí y yo sé, pero era como, pero ya no es suficiente. Y yo decía, ¿cómo no puede ser suficiente todo lo que Jesús ha hecho por mí? Pero me di cuenta que estaba viviendo demasiado por cosas que yo sabía, pero me faltaba experimentar realmente una plenitud, una llenura de lo que significa la presencia de Dios. Y entonces empecé en esa lucha y empecé en ese tiempo de decir, Señor, o lo dejo todo o lo doy todo, pero yo no quiero estar más en el limbo. A veces estamos en un limbo espiritual y llegamos a la iglesia y yo me imagino la escena así, ¿no? Como andando así un poco. Hola, soy cristiano. Y vas así a veces por la vida y dije, Señor, quiero romper con esto. Entonces llegó un tiempo en mi vida en el que Dios usó un cambio terrenal, pero no siempre tiene que ser así. Pero en mi caso, Dios me llama a estudiar fuera del país. Y no estaba para nada entre mis planes, para nada entre mis planes. Yo siempre desde pequeñita, siempre tuve anhelos de estudiar la palabra y de hecho cuando me preguntaban, ¿tú qué quieres ser de mayor? Pues no lo sabía muy bien, pero yo no sé qué quiero ser, pero quiero ir al seminario. Siempre decía, quiero ir al seminario, quiero ir al seminario. Y yo estudié, terminé mi carrera en Zaragoza y cuando era mi último año de la carrera yo decía, ahora sí siento que es el momento de necesito entregarme solo a Dios y hacer algo diferente, ¿no? Y en ese momento yo estaba pensando, valorando la posibilidad de estudiar aquí, en España, en un seminario, pero Dios de pronto, os cuento esto como parte de mi testimonio, tengo un sueño y en ese sueño veo un puente. Y yo al principio dije, vale, bueno, sí, esto significa que estoy entrando en un tiempo de transición, ¿no? Es un puente, entonces, pues bueno, que sí, que voy a otra cosa. Y entonces volví a soñar con ese mismo puente y yo decía, vale, esto ya se empieza a poner complicado porque este puente es el mismo, exactamente el mismo puente, con unas características muy específicas y yo decía, esto tiene que ser algo más. Entonces yo empecé a orar y recuerdo que estaba un día en mi habitación ya con el puente y decía, Señor, no salgo de la habitación hoy si no me dices qué es ese puente, porque si no me tiro del puente. Y ya en este momento donde estábamos ahí en confrontación, pues Dios descargó la información a mi mente y yo ni lo recordaba. Yo había estado por primera vez en una ciudad que se llamaba Reading, en 2007 y yo ni recordaba que había un puente y era ese puente. Y yo decía,
madre mía, han pasado ya unos cuantos años este puente. Y me acuerdo que sin saber nada simplemente puse en Google Reading Bible School, como escuela bíblica, seminario. Y entonces ahí apareció la escuela en la que luego fui y realmente Dios empezó a hacer cosas muy fuertes en mi vida, pero lo que más me gustó en ese tiempo es que Dios volvió a las raíces de mi corazón, a quien yo era, al diseño original de lo que Dios había hecho de mí. Y sabes, mi mensaje en esta mañana no es vete a otro país, no, porque he conocido tanta gente y tantas historias de cómo Dios ha obrado en cada vida en momentos diferentes. Sí que Dios usó ese cambio en mi vida para por fin romper la barrera del equilibrio de lo que es así porque sí, de la normalidad y dar pasos de fe, arriesgarme, empezar a creer quién yo soy de verdad, no por lo que oía, no por lo que decían, sino decir, no, yo soy una hija de Dios y Dios ha puesto esta autoridad sobre mí, Dios ha puesto este poder sobre mí. Pero realmente en mi caso fue así y quería decir esto primero porque Dios me ha hablado de varias cosas que quiero compartir hoy con vosotros, de varios puntos. Pero se me hace complicado avanzar y hablar de otras cosas cuando realmente primero no cercioramos realmente de que tenemos una identidad clara en Dios. Y seguro también que habéis escuchado muchas veces hablar de esto, de la identidad, de quién eres. Pero de verdad yo te animo a que reflexiones, y no solo reflexiones, sino que ores en tu corazón y preguntes, ¿quién estoy creyendo que yo soy? No por lo que te han dicho, no por lo que escuchas, ¿qué es lo que tú crees que eres cuando te levantas por la mañana, cuando te miras al espejo? Si te miras al espejo, ¿te miras al espejo? Y dices, qué guapo soy, tengo el guapo subido hoy. No es verdad, a veces nos tratamos muy mal, a veces no nos amamos, a veces no aceptamos el diseño, lo que Dios ha hecho de nosotros. Y esta parte tengo que hablarla porque es parte del mensaje de mi vida y luego podemos hablar de otras cosas, pero me fascina la figura de Juan y esto lo he comentado a veces. Porque ¿cómo llamaban a Juan? Juan, ¿cómo era conocido? ¿Cómo es conocido? El discípulo, ¿cómo es conocido? ¿Por ser? Muy bien, el discípulo amado. Y esto es algo que siempre me ha llamado la atención porque realmente si tú lees los otros evangelios, si tú lees Lucas, Marcos, Mateo, no vas a ver esa figura de Jesús el amado. Realmente esto lo vas a encontrar en el evangelio de Juan y es como que él mismo se llama así el discípulo amado, ¿no? Dice, yo, Juan, el discípulo amado, tal. Dices, jolín, no veas si tiene la autoestima, ¿no? Subido, porque es algo que él mismo dice, yo, Juan, el discípulo amado. Y dices, y al principio, claro, yo cuando empecé a descubrir esto, mi primer pensamiento fue, jolín, un poco orgullosillo Juan, ¿no? Porque, claro, ¿qué pasa? Eran 12 y seguro que Jesús amaba a todos por igual. Pero entendí que no se trataba tanto del amor de Jesús hacia sus discípulos, sino de Juan reconociendo quién era delante de Jesús. Juan, estando tanto tiempo con Jesús, compartiendo una intimidad con él durante esos años, él percibió el amor de Jesús como algo fundamental. Otros verían a Jesús, de hecho, muchos sabréis que de hecho cada evangelio se asocia a Jesús como con una figura, ¿no? Como hombre, como siervo. Pero a Jesús le resaltó sobre todas las cosas su amor, como él amaba. ¿Cuántas veces pudieron ver los discípulos que Jesús se acercaba a los más desfavorecidos, a los que nadie quería, a los repudiados por la sociedad? Y él ahí estaba, cuando ellos le decían, no te acerques, al leproso, no, se te va a pegar. Y Jesús ahí estaba, al pie del cañón. Y entonces Juan reconoció tanto el amor de Dios a través de Jesús que él lo pudo asociar con su propia vida y decir, ¡buah! Si es que Jesús me ama tanto, soy amado por él. Pero me encanta, yo quiero ir, cuando tengo preparadas varias conversaciones en el cielo con varias personas, en plan, tengo preguntas apuntadas ya de, oye, ¿y esto por qué lo hiciste? A Eva, en plan, ¿por qué tuviste que morder? No, pero tengo una conversación pendiente con Juan, porque realmente me parece
asombroso que él tuviera la capacidad de ser lo que él fue llamado a ser. Y no tanto por lo que otros lo dijeran, sino porque él sabía quién era. Yo soy el amado, porque a mí Dios me ama, porque a mí Dios me ha escogido. Y eso es algo que quiero que tú aprendas hoy. Realmente muchas veces esperamos, Dios, dime, dime. Sí, Dios te va a decir y Dios te ama. Pero gran parte, y vamos a trabajar sobre esto, gran parte de lo que tú eres depende que tú decidas creer que eres. A mí me encanta cuando alguien te da una palabra, me encanta recibir una palabra por medio de alguien. Y Dios además me ha hablado hoy de cosas que luego os diré. Pero de nada sirve que te den 1000 palabras, incluso que Dios te hable a tu vida de forma personal, que es lo más importante, mientras tú no creas las palabras que Dios está declarando sobre tu vida, nada va a suceder. ¿Sabes? Otra cosa que me asombra muchísimo es que a veces creemos más lo que dice el enemigo que lo que está diciendo Dios sobre tu vida. A veces en nuestro consciente racional, sí, soy hijo de Dios, sí, soy cristiano, pero estás escuchando unas voces satánicas todo el rato a las que estás atendiendo y estás permitiendo que esas voces tomen el control sobre tu vida. A veces de forma incluso inconsciente, pero a veces estás abrazando mentiras, porque, ¿sabes? Pablo decía, llevando todo pensamiento cautivo. Pero sabes que también hay una segunda parte, no es solo llevar el pensamiento cautivo, la mentira cautiva, sino además declarar algo en respuesta. Y a veces nos quedamos en la primera fase de, imagínate, están llegando a tu mente mentiras de no vales, no eres suficiente, no eres guapo, eres feo, no tienes talentos, no sirves para nada. Entonces, quizá has conseguido llegar a una primera fase, ¿no? De no, y te vas corriendo. No, pero yo creo que Dios os está invitando, y he sentido esta palabra de parte de Dios para vosotros. Dios os está invitando a un amor maduro. El primer amor es una pasada y todos hemos tenido ese momento, ¿no? De ¡fua! Pero es que el amor ha de crecer. Mi amor por Dios hoy es 40 veces mayor que cuando lo conocí. Y es como debe ser en cualquier relación. ¿Cuántos aquí tenéis una pareja, un novio o un marido, mujer? Yo supongo que es un trabajo diario. Supongo que es un amor que debe crecer. Mis padres lo dicen. A mí me encantan mis padres porque parecen dos adolescentes, de verdad. Muchas veces y yo me escondo. No, el amor es bonito, no hay que esconderlo. Pero me asombra cómo tienen casi 30 años de casados y 5 años de noviazgo que no recomiendan. No, porque además ellos siempre dicen noviazgo santo y puro, íntegro. No, pero ellos fueron a estudiar al seminario juntos cuando tenían 18 años, en esas épocas en las que... Y vamos a hablar de esto, porque tiene que volver a pasar. Con 18 años lo tenían súper claro y decir, ¡pum!, me voy al seminario, lo dejo todo. Y entonces decidieron esperar a cuando acabasen el seminario y luego se casaron, ¿no? Pero bueno, el punto es que me encanta ver a mis padres como después de tantos años ellos se miran y se dicen esas cosas y se hacen cosquillas y juguetean y dices, wow, es posible, claro que sí. Y mi madre y mi padre lo dicen, ¿no? Hoy amo a tu padre, hoy amo a tu madre muchísimo más de lo que le amaba cuando nos casamos. Porque yo creo, ¿no? El matrimonio es un momento importante, pero yo creo que cuando estamos en una relación de pareja nos debemos preparar para una vida juntos, ¿no? Porque la boda es un día y está muy bien, nos gastamos demasiado dinero, pero yo creo que la preparación es para toda una vida. Y con Jesús pasa lo mismo. Y yo sentía esta palabra muy fuerte para vosotros, que Dios os está llamando a un amor maduro, a un amor sin excusas, a un amor sin pretextos, sin condiciones, de decir, Señor, vamos para adelante, vamos a dar estos pasos en fe, vamos a avanzar. Y para alcanzar un amor maduro, como decía antes, tienes que tomar medidas en tu vida. Yo a veces siento que, y luego hablaremos también más de esto, pero a veces siento que estamos desprotegidos. Lo que decía antes, que andamos por la vida como así, pero no tenemos armadura, no tenemos una espada, no tenemos una coraza y luego nos preguntamos, me ha hecho daño. Normal, no tienes protección, estás desprotegido. Y yo creo que llega un momento en el que este amor maduro exige también decisiones racionales,
hay que pensar, chicos, porque a veces yo soy la primera que soy expresiva y me emociono y ¡guau! Y me encanta porque creo que Dios usa las emociones y creo que Dios ama nuestras emociones. Pero creo que llega un tiempo en el que tenemos que tomar decisiones en las que estemos entendiendo lo que estamos haciendo. ¿Sabes? Yo pienso, y esto es lo que yo creo, que nuestros conocimientos, nuestros saberes, lo que creemos, tiene que ser superior a lo que sentimos. ¿Sabes por qué? Porque los sentimientos pueden cambiar, los sentimientos pueden variar. Y es el testimonio de mi vida. Yo he podido tener momentos donde mis sentimientos han podido variar, pero yo tenía claro lo que yo creía. Y eso me sostuvo siempre. Aun cuando dejé de sentir, aun cuando otras cosas me confundieron y querían apoderarse de mí, pero yo tomé una decisión. Y yo sabía lo que creía. Y eso me sostuvo. Y eso me sostuvo hasta el final. Luego te das la vuelta y crees que andaste por inercia, pero realmente te diste cuenta que hubo más fe y más obediencia de la que pensabas. Y por eso yo creo que sois un grupo de jóvenes que Dios está llamando a una madurez. Porque tengo la sensación, no lo sé si es así, ¿hay alguien que ha venido por primera vez? Quizá hay alguno. Pero tenía la sensación de que sois personas jóvenes que ya sabéis de Dios, pero que toca dar pasos en un amor maduro, donde Dios te está llamando a que tomes una decisión. Porque luego hablaremos de esto y decimos, Señor, dame, bendíceme y lo otro, pero mi pregunta es, ¿estás preparado? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo inviertes tu tiempo? ¿Cómo inviertes tus amistades? ¿Quiénes son tus amistades? ¿De quién te rodeas? ¿A quién estás escuchando? ¿Quién estás dejando que sea tu fuente de nutrición, de alimento? Porque estas son cosas muy importantes y no podemos... Hay mucha gente que dice, no, es mejor ir por la vida, ¿no? Y dejando que las cosas ocurran. Sí, está claro que hay que vivir en el control de Dios y en la soberanía de Dios, pero a veces también nosotros somos llamados a ser agentes de cambio y tenemos que forzar para que las cosas ocurran. Y creo que también a veces como jóvenes vivimos demasiado tiempo sentados esperando que las cosas ocurran mientras la vida pasa por delante. Y luego te das la vuelta, ya tengo 30. Ya tengo 40. Tengo 50. Y sigues esperando sentado a que las cosas ocurran. Moisés, cuando nació, ¿dónde él creció? ¿Dónde creció Moisés? ¿Dónde? Sí, eso es. En Egipto creció en la casa de Faraón. Y a mí esto me asombra porque Dios sabe lo que hace. Dios sabía que Moisés iba a liberar a su pueblo. Y Moisés creció en la casa de Faraón. Creció en una casa con mentalidad de reino. Creció en una casa donde se comía de una forma, se hablaba de una forma y donde se levantaba la gente con una mentalidad de reino. Y sabes que yo creo que fue muy necesario que Moisés naciera en esa casa, porque él fue enseñado como tú eres un rey, tú eres como tu padre, tú eres como el faraón. Y eso a él le creó una escuela, una cultura de reino, pese a que luego huyó y se fue corriendo, porque a veces es lo que nos pasa. Por eso te pregunto, ¿estás preparado? Porque a veces de pronto Dios nos da una palabra y me voy corriendo, no quiero saber nada. Pero realmente eso fue necesario. Eso fue necesario. Fijaros también en el momento en el que Moisés defiende al hebreo al que se le está pegando. Y al día siguiente van y le dicen a Moisés, oye, ¿y tú por qué has hecho eso? ¿Qué quieres de nosotros? Otros que tenían mentalidad de esclavos. ¿Por qué? Porque Moisés les defendió y entonces ellos decían, algo quiere de nosotros. Este no es como nosotros. Este es de la corte. Y siento que a veces eso nos pasa también con el Señor. A veces estamos tan acostumbrados con nuestra mentalidad de esclavo a andar por la vida que cuando Dios hace algo con tu vida, cuando Dios hace algo por tu vida, no somos ni siquiera capaces de percibir lo que Dios está haciendo y encima dudamos. No, esto está pasando porque algo quieren de mí. Esto está pasando y a eso voy realmente. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Cómo está tu mentalidad? ¿Cuánto estás creyendo a Dios?
¿Cuánto estás escuchando a Dios? Porque antes de avanzar hacia otras cosas, y hacia lo que Dios quiere hacer con tu vida y cómo Dios quiere usarte, es importante, imprescindible que sepas a quién estás creyendo, a quién estás sirviendo. Necesitamos volver a creer y creer hasta morir. Necesitamos vivir una fe activa, chicos. Una fe arriesgada por la palabra de Dios. Necesitamos comernos la Biblia, la palabra de Dios. ¿Sabes? En todo esto, cuando uno acepta que es hijo de Dios, entiende que soy hijo de Dios no por lo que haga, no porque sirva 80 horas en la iglesia a la semana. Soy hijo de Dios porque Dios me ama, Dios me ha escogido y no hay nada que pueda hacer, no hay nada más que pueda hacer para que Dios me ame. Pero sí que es cierto que en esa relación, cuando tú estás cerca de Dios, es inevitable el servirle, el dar tu vida, el decir, Señor, pero no es cuando tú tienes claro quién eres, haces cosas, pero no desde una actitud de lo hago porque te debo. No, lo hago por amor. Yo creo que tenemos que aprender a servir desde el amor, porque si no, si creemos que estamos como devolviendo las cosas a Dios, no, es que yo sirvo porque te debo tanto que nunca va a ser posible devolver todo lo que Dios ha hecho. Y luego llegan las frustraciones, cuando no me reconocen lo que estoy haciendo, ya me frustro. Nadie me ve, nadie me dice nada. Y eso es otra cosa y está claro que es importante el honor, el reconocimiento, la celebración. Pero cuando uno sabe que es hijo de Dios, no se guía por lo que la gente está diciendo. No te alimenta el aplauso de la gente, te alimenta la presencia de Dios. Cuando uno sabe que es hijo, que es rey, que es realeza, no se deja alimentar por las mentiras que hablábamos al principio, sino por la verdad de la palabra. ¿Sabes? Este ejemplo me hace mucha gracia, pero yo tengo un amigo que me encanta, me hace mucha gracia porque es muy extrovertido y es de esas personas que se introducen a la conversación. Es decir, estás hablando y él sabe que tiene que estar en la conversación porque yo tengo que estar aquí y él se invita a las fiestas y es genial. Es decir, cuando tú eres un hijo de Dios, tú te invitas a la fiesta en plan, hey, os habéis olvidado de mí, no me habéis invitado, porque tú sabes que, o sea, cuando eres hijo de Dios, tú te invitas a las fiestas, porque dices, os habéis olvidado de mí, no pasa nada, yo me he acordado. Tengo una amiga que nos reímos un montón porque se casó hace poco. Y le iba gente y le decía, ay, que se te ha olvidado invitarme a la boda, no te preocupes, no te preocupes. Y esta chica es tan maja, porque yo soy un poco más, oye, no, lo siento. Pero esta chica dice, mira, como no quiero que nada afecte en el reino de Dios, yo les he dicho que vengan si quieren. Y te puedes encontrar, en su boda había 100 personas que esta chica no conocía, de nada, pero yo les llamo los hijos de Dios, porque dice, yo tengo que estar en esta boda, tú no me has invitado, pero yo sé que tengo que estar en la boda. Y esa tiene que ser a veces nuestra actitud como hijos de Dios. A veces entramos en la iglesia y es muy fácil criticar lo que los otros están haciendo. Es que nadie me saluda, es que nadie me hace caso, es que miles de excusas todavía con la leche espiritual, con el chupete. Yo creo que a veces los líderes de jóvenes, ¿no?, van a ir con el chupete en plan, venga, a la chupete. Biberón, venga, otro biberón, otro chupete, venga, ¿cuántos más? Y yo creo que en este amor maduro, Dios nos está diciendo, por favor, puedes ya, por favor, yo creo que ya Dios nos lo dice por favor, porque ya no sabe cómo decirlo, pero por favor, o sea, puedes despertar, ser un hijo de Dios, con todo lo que conlleva. Puedes entrar en la iglesia y tal vez ser tú el que salude, hola, me llamo Débora, encantada, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? ¿Qué haces? Y dejarnos ya de tonterías, de cosas que nos están haciendo perder tanto el tiempo, que si me dicen, que no me dicen, que me llaman, que no me llaman. Puedes ser tú la persona que tanto anhelas que otros sean para ti, porque igual tal vez las cosas cambian. El otro día escuché una cosa que me dejó bloqueada. Alguien decía, ¿cómo sería tu iglesia si todos tuvieran el mismo compromiso que tú tienes con ella? Y me llevó a la reflexión. Porque si tu compromiso es cero y tu actitud de hijo de Dios es cero, tu iglesia se hundiría. Y si no, pues tu iglesia avanzaría incluso más. Pero es un análisis de decir,
¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás siendo tú? Y vuelvo al principio, no es tanto de cuántas cosas hago. Hemos dejado claro que Dios nos ama por quienes somos y que el servicio fluye del amor. Pero es más bien, ¿qué actitud estás tomando en la vida? ¿Qué quieres hacer en la vida? ¿Sabes? No todos, yo tampoco sé todo, la magnitud de lo que Dios quiere hacer con mi vida, pero no necesito saberlo. ¿Sabes por qué? Porque la fe es algo presente. Y tienes que ser fiel con lo que Dios te está diciendo ahora. Me encanta cuando este versículo que hemos escuchado tantas veces de que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero me encanta que dice la fe es. Y no es la fe fue, la fe será, sino la fe es un acto presente, es algo del ahora. Y sabes, a veces tenemos las grandes promesas de Dios y las grandes palabras que tómalas en tu vida, atesóralas, escríbelas. No estoy en contra de ello, al revés, creo que son fundamental. Pero a veces nos quedamos solo mirando al futuro sin ver lo que Dios está haciendo en el presente. Y eso es un problema. Y eso lo usa además el enemigo. El enemigo usa mucho el tiempo para distraerte, para robarte cosas, para que tú pierdas el control. Pero me encanta el mayor ejemplo de la fe, que lo habréis escuchado también tantas veces, Abraham, cuando le dice, mata a tu hijo. El hijo de la promesa, su promesa. ¿Qué harías hoy si Dios te dice, mata tu promesa? ¿Qué harías hoy si Dios te dice, rompe la guitarra? Si Dios te dice, vende la consola y con el dinero lo das para misiones. Igual pongo ejemplos extremos y no hay que irse tan lejos, pero a veces Dios incluso nos pide cosas pequeñas que no somos capaces de ver. No, es que esto no concuerda, que te entregue el micro. No, si tú me has dicho que voy a llenar estadios. No concuerda con tu palabra. ¿Que me quite el micro? Pero a veces no entendemos que Dios quiere que le creas por lo que Él te está diciendo ahora. No por lo que te ha dicho que va a suceder en 5 años o mañana. No, hoy. Y me encanta Abraham porque él fue capaz de decir, sí, Señor, lo que tú digas. Pues lo mato, no entiendo nada, pero lo mato. Y él, yo me imagino, de verdad, esta es otra conversación que quiero tener, yo me imagino él subiendo como un poco flipando, ¿no? De qué está pasando. O sea, Dios me ha pedido que mate a mi promesa. Pero yo creo que en ese momento él entendió, ya sé qué pasa. Es que es su promesa y es de él. Y él tiene el derecho a hacer lo que le dé la gana. Porque él es mi padre y yo reconozco que todas las cosas son de él y para él. Y cuando pasa eso en tu vida y tú eres obediente en lo que Dios te está diciendo, ahora sí, cuando te viene tu líder o tu pastor y te dice, oye, ¿me ayudas a ordenar las sillas? Yo quiero pasar la ofrenda, ordenar las sillas no mola. O cuando te dicen, oye, mira, vamos a salir a la calle, vamos a compartir el amor de Dios. Es que esto debería ser algo que debería ser una celebración cada vez que dicen, el sábado salimos a las calles. ¡Ué! Porque lo dice en la Biblia. Cada vez que un alma se arrepiente hay fiesta en el cielo. Y debería ser algo que naciera, o sea, debería llegar un momento en nuestras iglesias, chicos, que nuestros pastores, nuestros líderes estén desbordados de todo lo que hay dentro de nosotros y decir, es que estos chicos no paran de salir a las calles día, noche, en todo momento, en todo lugar, y es que ya no nos dan... ¿Sabes? Muchas veces decimos, no, es que... Yo, de verdad, esto me agobia mucho cuando he escuchado España, es tierra difícil, es tierra dura, porque es una mentira como la copa de un pino. Es una mentira y realmente hemos frenado mucho del crecimiento en España por eso mismo, por nuestras mentiras, por nuestra necedad. No, en España no. Hemos estado declarándolo con nuestra boca y la palabra tiene poder. Lo que sale de nuestra boca se hace efectivo y más viniendo de hijos de Dios. Y yo creo que llega un momento en el que hay que romper las excusas, las mentiras. Aquí nadie escucha, aquí nadie hace. No, depende de ti. ¿Eres un hijo de Dios? Pues las cosas a tu alrededor tienen que cambiar, porque tiene que ser así. Cuando Jesús dijo mayores cosas que yo haréis, no lo dijo por decir, no era una frase bonita. Era una realidad, mayores cosas, mucho más altas, mucho más grandes. Y yo a veces digo, yo estoy desafiando a Dios porque digo, Señor, tú levantaste a Lázaro de la tumba y yo mayores cosas voy a hacer. Yo quiero también ver gente levantada de la muerte. ¿Por qué no? Es lo que Jesús dijo. ¿Por qué no desafiarnos a nosotros mismos y obedecer? ¿Él qué dijo?
en su gran comisión, cuando dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio, sanar a los enfermos, echad fuera demonios. ¿Eso está en la Biblia o no está en la Biblia? Entonces, a veces es a lo que voy, ¿qué no estamos entendiendo? ¿En qué estamos depositando nuestra confianza? A veces en el tiempo, a veces en la comodidad, a veces en el dinero, a veces en las preocupaciones de la vida. Y está claro que todos vamos a pasar por dificultades, por momentos donde Dios nos invita a ser vulnerables y decir, esto no es una cuestión de fingir ni de aparentar, no. Delante de Dios uno dice, Señor, me pasa esto, estoy destrozado, esto ha pasado. Pero en ese momento es cuando la palabra de Dios se hace real en tu vida y cuando la palabra de Dios dice su paz sobrepasa todo entendimiento y esa te doy, esa te entrego. Cuando dice que su gozo es tu fortaleza. ¿Por qué no nos reímos más? ¿Por qué no nos gozamos más? A veces, si tú te preguntas, a ver, igual es una pregunta un poco, pero ¿cuántos de vosotros os consideráis personas felices? O por lo menos contentos. ¿Sí? ¿Alguna? Si no, luego seguimos orando por la felicidad. Pero a veces hay que recordárselo a nuestra cara, de verdad, porque yo a veces estoy en sitios, no hablo de aquí, hablo de mi iglesia, de otros lados, y tú ves a gente, ¿qué tal? Bien. Bueno, bien. ¿Y cómo te ha ido la semana? Bien. Vale, bueno, pues... Y es a lo que voy antes, no es fingir, pero es realmente vivir en la plenitud que Dios nos está llamando. Los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que ser las personas más gozosas, más felices, más llenas, más plenas, porque Dios está en nuestras vidas. No podemos pararlo, no podemos frenarlo. Y mi cara lo tiene que decir también, lo tiene que decir mis gestos, mi vida, tiene que decir... ¡Ah! Hay algo dentro de mí que me llena, que me puede, me supera. Y es el amor de Dios, es su perdón, es su restauración. Y esa palabra tan importante, el perdón, porque a veces somos incluso capaces de perdonar a los demás, pero no te has perdonado a ti mismo todavía. No has perdonado cosas que has podido hacer o fracasos en la vida. Todos hemos fallado. Y eso es parte de mi testimonio. Yo caí en una falsa perfección. En mi vida todo tenía que ser perfecto, tenía que tener el control de todo perfecto, y eso paralizaba mi vida. El temor a fallar, el temor al fracaso, el temor al que dirán. No, todos fallamos y todos probablemente cometeremos errores en la vida, pero cuando uno está anclado en la fe que es Cristo y sabe quién es y dice, soy hijo de Dios, me caeré 7 veces, otras 7000 me volveré a levantarme, no pasa nada. Hay que seguir adelante y siento que a veces somos una generación que caemos muy rápido en la frustración. Tenemos el nivel de frustración muy bajo. Cuando nuestros padres lucharon y relucharon, hicieron y seguían y adelante y venga, no pasa nada, batallando y por aquí, por allá, y nosotros a la primera de cambio, ¡oh! Es que estoy muy cansado. Es que ya no tengo fuerza. Tienes 20 años, ¿cómo no vas a tener fuerzas? Tienes 25 años, por favor. Yo a veces me siento desafiada con mi padre, porque no para de un lado para otro y digo, a ver quién puede más, tú o yo. Venga, va. Y me gana siempre. Me gana y me doy cuenta que es verdad, es algo espiritual, es una acción del espíritu, es algo que está dentro de ti. Cuando uno tiene a Dios en su corazón y vas a vivir en una eterna juventud espiritual, porque la madurez espiritual es una cosa y Dios te llama a un amor maduro, pero a la vez en tu vida tiene que haber esa juventud que florece cada día, que te da las fuerzas y te dices, vamos a por más. ¿Qué pasó con Caleb? Dame otro monte. Es otra conversación que quiero tener. Dame otro monte. Y tú dices, pero por favor. Uno le diría a Caleb, ya está, suficiente. Y a Caleb, has hecho mucho, de verdad, ¿no hace falta? Y dicen, no, yo quiero otro monte. Y a veces no es... Hay que diferenciar, y luego hablaremos de esto, hay que diferenciar cuando ya estamos tomando un terreno que ya no nos pertenece o cuando realmente todavía hay promesa de Dios en tu vida y Dios te dice, sigue, 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 sigue. No entiendo nada, sigue, sigue, sigue. No entiendo nada, sigue, sigue, sigue. Fe a ciegas, fe a ciegas. No seamos incrédulos como Tomás y como otros. No, es que no veo. No, es que a mí esto no me pasa.
No es que tú has tenido, qué suerte, no existe. Si uno sabe que está bajo el control de Dios, todo tiene un propósito y todo tiene un momento. Así que tal vez Dios te está pidiendo ahora que hagas esto y ves que tu promesa se encuentra ahí, pero a veces es justamente esa decisión que parece que te está echando atrás lo que te catapulta para tu promesa. Así que te animo a que dejes de preocuparte tanto por, es que parece que no llega. ¿No llega qué? Sirve, ama, sé hijo de Dios. Está fácil, tenemos un libro de instrucciones que nos dice, aquí están todas las respuestas, todas. Encima es un libro de instrucciones que sirvió hace 2000 años, sirve ahora, servirá para tus futuras generaciones y que responde a todas tus preguntas, todas. Pero a veces nos falta eso, nos falta tiempo con Dios, nos falta lectura. Ahí están todas las verdades desengranadas, vale. Tu voz es mi fortaleza. Tú cumplirás todas tus promesas en mí. En tus manos, Dios, están los tiempos. Decláralo. Yo he vivido momentos en mi vida en los que, os lo he dicho, mis emociones variaban, mis sentimientos bajaron, pero entonces yo cogía las promesas de Dios que están en la Biblia y las empezaba a declarar. Recuerdo un momento en mi vida que yo estaba pasando una situación difícil y empecé a llenar mi habitación de post-its con versículos. Parecía las verdades bíblicas que te dan en las tarjetitas. Toda mi habitación está... ¿Por qué? Porque yo me despertaba y antes de que viniera el enemigo con esa pesadez, esa angustia de alma, yo leía todas. A ver, el gozo es mi fortaleza. Todo lo puedo en Cristo. Vale. Entonces, cuando el enemigo quería intentar algo, ya no podía, porque ya había hecho 100.000 declaraciones y a veces vas a declarar cosas que no las crees. Pero la declaración tiene poder y a base de declarar y declarar la palabra de Dios, Dios va a hacer algo en tu vida. No siempre declares cosas cuando las sientas. Es muy fácil decir, Dios, te amo, cuando te acaban de dar 1.000.000 de euros. Te amo, te amo. A veces, tristemente, ni eso. A veces nos olvidamos incluso. Y es muy fácil cuando de pronto aparece la mujer de tu vida. ¡Wow! Dios, te amo. Pero, ¿qué pasa en esos momentos en los que realmente nada parece ocurrir, nada parece suceder? Es ahí cuando más tenemos que declarar, Dios, tú eres bueno, tú eres bueno. Y está pasando esto, pero tú eres bueno porque tu bondad no tiene que ver con las circunstancias a mi alrededor, tu bondad tiene que ver con quien tú eres. Y tú eres bueno, esa es tu identidad. Vaya bien o mal a mi alrededor, eso no importa, tú eres bueno. Y me encantaba una canción que cantábamos antes que hacía referencia a la gratitud. Y te aseguro que hubo 2 cosas que salvaron mi vida de caer en frustración y caer en una vida llena de amargura, y fue la bondad de Dios y la gratitud hacia Él. Porque cuando tenemos un corazón agradecido delante de Dios, decir, Señor, gracias. Aun cuando no entiendo, pero gracias, porque yo sé que tú tienes un propósito. Y a veces decimos este versículo tantas veces, sí, los que aman a Dios, para los que aman a Dios todas las cosas obran para bien, pero ¿cuántas veces lo creemos? Señor, yo sé que tú estás obrando algo para bien. Yo sé que tú estás haciendo algo para bien con esto. No entiendo nada, pero tú estás haciendo algo. Eres bueno, eres bueno. Y a veces, como no creemos tanto quiénes somos, nos da complejo hasta escucharnos orar. ¿Cuántas veces oras en alto en casa? Yo te animo de verdad a que lo hagas. Esto no es teología ni doctrina, es un consejo, porque a veces creo que necesitamos escuchar lo que estamos diciendo. Y a veces si yo tengo mi tiempo de oración en casa y estás ahí como, que está bien, no hay ningún problema, no es cuestión de formas, pero es cuestión de, es lo que decía antes, tomemos decisiones que tengan un sentido y un propósito. Y voy a orar en alto porque además el enemigo me va a escuchar y va a oír, soy hija de Dios, no tienes nada que hacer. Tengo un propósito, tengo una familia que me ama, tengo una iglesia, tengo pastores que me guían. Escúchate, da gracias a Dios por lo que tiene, mantén una vida de gratitud frente a Dios. Te aseguro que la gratitud atrae la bendición. Porque cuando uno no es agradecido, ¿para qué Dios te va a dar más? Si con lo que tienes no sabes vivir en gratitud.
Pero te aseguro que cuando uno es agradecido en su corazón y dice, Señor, con lo poco, con lo mucho, pero gracias, muchas gracias. Es como una esponja de atracción, de bendición. Y Dios te da más y Dios te da más porque ve que eres un buen administrador de su palabra, que eres un buen administrador de la presencia de Dios. Él ve que puede confiar en ti. Dice, yo puedo confiar en Él. Él, de verdad, Él sabe lo que está haciendo. Así que te animo y luego vamos a seguir hablando de otras cosas, pero que en este tiempo empieces a tomar decisiones con un propósito. Y que a veces te van a parecer una locura. Luego vamos a hablar de un hecho muy loco. Y a veces te va a parecer una locura y vas a decir, ¿qué estoy haciendo? O incluso te vas a sentir hipócrita. Ay, no creo del todo lo que estoy diciendo. Pero no pasa nada. Sigue declarándolo. Sigue declarando quién tú eres sobre tu vida y las cosas cambiarán. Voy a invitar que suba un momento hasta allí, ¿vale? Y vamos a entrar a dos partes diferentes. Ya estamos cerrando, pero en esta primera parte yo quería abriros mi corazón de lo que Dios ha estado haciendo, parte de lo que Dios ha estado haciendo conmigo. Cosas mucho más profundas que decir, sí, amo a Dios, o decir, sí, soy cristiano. No. Hablo de una revelación de quién tú eres. Una revelación de arriba abajo de cuál es tu diseño. Que fue lo que Dios, cuando Él te creó, en ese momento en el que Él pensó en ti, mucho antes de la fundación del mundo, Él ya sabía quién tú eras. Dijo, para esto, por esto, este eres tú, este es tu nombre con un propósito, la ciudad en la que estás por un propósito, la iglesia en la que sirves con un destino. No son casualidades, no. Cuando uno aprende a vivir en el destino de Dios a cada paso y decir, yo estoy aquí por un propósito. He nacido en este año con un propósito. Estoy en España con un propósito. Y cuando empiezas a vivir una vida con propósito, todo cambia. Desde las pequeñas cosas a tu alrededor, palabras pequeñas, gente a tu alrededor que dice, ¿quién eres? Yo recuerdo una vez en la universidad que fue una de las cosas sí, más extrañas. Bueno, han pasado varias cosas extrañas. Pero me acuerdo que una compañera de clase me miró un día y me llevó aparte. Y yo, uy, qué miedo, me va a pegar. Yo que soy pequeñita, 1,55. Y creo, quizá he crecido. Y me acuerdo que empezó a mirarme y empezó a llorar y a llorar. Y me dijo, eres un ángel, ¿por qué no lo dices? Eres un ángel. Y yo al principio pensaba que me estaba tomando el pelo o estaba bromeando. Yo en plan, estaba bromeando igual porque soy cristiana, en plan, es un ángel. No. Pero claro, cuando vi que estaba llorando y vi que lo decía en serio, pensaba que era un ángel. Y dice, uy, esta no me ha visto a mí bien, no pensaría eso. No, pero entonces empecé a entender lo que estaba pasando. Lo que sucedía es que esa chica sentía la presencia de Dios en mi vida de forma tal que solo lo podía relacionar con algo que ella entendía que era espiritual, como un ángel, ¿no? Y ella me decía, tú tienes que ser un ángel. A ver, a mí, y me decía así en plan, dímelo a mí, no pasa nada, no se lo digas a nadie más, pero dímelo, no pasa nada, no lo voy a decir a nadie. Y yo digo, mira, te voy a explicar. No, y en ese momento hablé con él y dije, mira, lo que está pasando es que tú estás sintiendo la presencia de Dios en mi vida. Pero no soy un ángel, pero soy una hija de Dios. Y estamos ahí, ¿eh? Es más, los ángeles nos envidian un poquito. Nosotros. Pero, entonces, oportunidades así en las que llegue un momento en que haya tal presencia de Dios en nuestras vidas, chicos, que simplemente pases por los sitios y así como Pedro y otros haya sanidades, la gente empiece a decir, aquí hay algo, esta persona no concuerda, esta persona es de otro sitio. Sí, porque yo pertenezco a la casa de mi Padre, yo ando por este mundo, mas mi casa está en el cielo, mas mi casa es mi Padre. Y yo sé, chicos, más que nunca que está llegando un tiempo especial para España, un tiempo diferente en el que Dios quiere contar contigo. No es que Dios no necesite, porque Dios podía hacer lo que quiera, pero Dios quiere darte el privilegio, el honor, la honra de ser parte del reino de Dios en la tierra, y quiere que seas tú.
Pero para que tú seas parte del reino, primero tienes que aceptar la invitación de verdad y decir, yo quiero ser parte del reino. Yo quiero ser un efecto en la vida. Pero primero quiero creerlo. Quiero saber, tener 100% de seguridad de quién yo soy. Así que te voy a pedir que cierres los ojos. Ni siquiera te voy a pedir que te pongas en pie, pero cierra los ojos ahí donde estás. Y seguramente has escuchado hablar de cosas parecidas, como he dicho anteriormente, en otras ocasiones. Pero nada cambiará en nuestras vidas hasta que no tomemos una decisión. Porque una decisión, chicos, lo cambia todo. Puedo encontrarme bien, puedo encontrarme mal, puedo sentirme bien o no, pero si tú tomas una decisión real y decir, contra viento y marea y tempestad, Dios, pero yo he dicho sí por ti. Y si he dicho sí por ti, es para siempre. Dios te invita a un amor maduro. Es hora de madurar. Es hora de crecer y es hora de creer con una fe activa y una fe presente. Que cuando el Espíritu Santo empiece a hablar a tu oído y a tu vida y parezcan que sean cosas muy extrañas, pero tú te la juegues por Él. Y si fallas, has fallado, estás aprendiendo a escuchar su voz, no pasa nada. Perdamos el miedo al fracaso, al fallo. Por supuesto, siempre es con temor de Dios en todo lo que hacemos, con reverencia, pero perdiendo ya el temor de siempre que nos paraliza, que nos frena, que no nos deja continuar hacia adelante. Espíritu Santo, ahora habla a cada corazón. Tú sabes cuál es la palabra exacta. Tal vez algunos necesitáis todavía perdonaros a vosotros mismos, perdonar a alguien a vuestro alrededor. Dios busca gente que asuma riesgos, que entusiasme a Dios. Y a veces os convertiréis en el blanco de aquellos que nunca fallan, porque rara vez intentan algo. Pero no ha de preocuparte. Lo único que ha de preocuparte es lo que Dios dice de ti. Mientras sigues ahí, voy a leer un pasaje en Hechos, que es lo que Dios está haciendo ahora con nosotros, y me encanta. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dios, gracias porque vivimos en estos tiempos donde tú derramas de tu espíritu sobre nosotros, Dios. Estamos preparados, Dios. Y si no lo estamos, Dios, ayúdanos. Padre, no queremos vivir más en incredulidad, en necedad, sino que queremos que abras nuestro espíritu, nuestro entendimiento para entender las cosas del reino, para tener una mentalidad de reino, para que nuestros pensamientos sean los tuyos y nuestros procederes los tuyos, Dios, para que podamos respirarte, tocarte, olerte, verte, Dios, por todos los medios posibles, a través de tu voz, de nuestra intimidad, a través de la palabra, de los que están a mi alrededor. Señor, rompe ahora cualquier ciclo, Dios, de sequedad, de destrucción, ciclos de pereza, ciclos de no producción, ciclos de mentiras. Señor, quedan rotos ahora en el nombre de Jesús. Y declaro que aquí, Señor, los jóvenes de la iglesia Getsemaní, Señor, de Huelva, de Sevilla,
se preparan para el derramamiento de tu Espíritu Santo, un derramamiento jamás conocido, Dios. Un revestir de poder, Dios, que los lleva a todo lugar, incluso a puestos de gobierno, a puestos, Señor, donde no todo el mundo tiene acceso. Aquí hay muchos de vosotros a los que Dios llama a áreas y a esferas de la sociedad en las que no todo el mundo tiene acceso, pero vais a ser un canal abierto para ello. Dios esta mañana me dio algunas palabras y me ha pasado algo que mientras sigues ahí haciendo lo que tengas que hacer tú con el Espíritu Santo, olvídate de mí. Yo voy a ir diciendo algunas palabras que he sentido de parte de Dios esta mañana y además me ha sucedido de una forma rara porque normalmente cuando veo a la persona, pues a veces Dios muestra algo, pero esta mañana Dios empezó a mostrar un montón de cosas de varios de vosotros y Dios os ama mucho. O sea, yo no sé qué está pasando aquí, pero Dios está preparando una buena para vosotros. Sí que una de las palabras sí que la he sentido muy fuerte para ti. ¿Cuál es tu nombre? Alberto. Y cuando estaba orando,